Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy vuelve el podcast, vuelven las entrevistas y nos acompaña Juan Carlos Guerrero, una de las personas encargadas de cubrir el día a día de los Miami Heat, y nos va a traer todas las novedades de la franquicia, nos va a contar su experiencia en los pasados años, cubriendo las finales de la NBA, cubriendo todo lo que ha vivido a lo largo de los últimos años, y por supuesto también le vamos a preguntar por qué es y qué se siente al estar dentro de esa cultura hit. ¡Let's go! Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy vamos a seguir buceando en la NBA, vamos a seguir buceando y conociendo a profesionales que la cubren desde cerca. Hablamos hace un par de semanas con Sebastián cubriendo a los Denver Nuggets, y hoy tengo pues el inmenso placer de poder recibir aquí a Juan Carlos Guerrero, venezolano, que desde hace ya hasta su tercera temporada cubriendo a los Miami Heat ahí en Miami. Y bueno, nos va a contar un montón de cosas del equipo, también cómo lo ve de cara a esta temporada y sobre todo la gesta, ¿no?, que todos pudimos ver el año pasado de llegar a unas finales de la NBA. Así que nada, sin más dilación, presentaros a Juan Carlos Guerrero. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Qué tal a todos los amigos allá en España, todas las personas que siguen a Cancha NBA? De verdad que un gusto, gracias por la oportunidad, un gusto enorme total poder estar acá con ustedes compartiendo sobre lo que tanto nos apasiona, la NBA, porque wow, qué linda esta liga. Nos pueden gustar muchos deportes, pero siempre tenemos que reconocer la NBA como la mejor liga. Sin duda, lo comentábamos antes, Juan Carlos, que tú también estás muy metido, ¿no?, con el tema del Inter de Miami, sobre todo ahora desde, obviamente, que llegó Messi, ahora pues con Suárez, ¿no?, también Busquets, Jordi Alba. Pero bueno, aunque también es muy interesante, que lo comentábamos antes, vamos a intentar centrarnos un poquito en esos Miami Heat, ¿no?, que hay mucho que hablar. Luego nos centraremos, ¿no?, en la pasada temporada. Pero antes de nada, sí que quería saber un poco, Juan Carlos, cómo aterrizas tú en la franquicia, ¿no? Comentabas un venezolano ahora viviendo en Miami. ¿Cómo entras en la franquicia? Cuéntanos un poquito tus inicios, ¿no? Que como decíamos antes, esta ya va a ser tu tercera temporada. Pero claro, quiero que la gente sepa, ¿no?, y te escuche cómo entra alguien de fuera a cubrir, ¿no?, a un equipo NBA y también a un equipo como los Miami Heat, ¿no? Que no es cualquier franquicia. Sí, mira, primero que todo, no parar de moverse, no parar de buscar esa oportunidad, no parar de buscar el chance, no parar de conseguir, de buscar y conseguir a las personas correctas, las que te pueden llevar a esa oportunidad, porque la NBA ciertamente no es una liga fácil de entrar. Les puedo decir con propiedad que quizás en Estados Unidos la MLS, la NHL, el hockey incluso, y el béisbol son un poco más sencillos, pero les puedo decir que la NFL, el fútbol americano y la NBA son un poquito más difíciles de entrar. Entonces, primero que todo, buscar eso, buscar esa oportunidad, tener tu propio medio y tratar de llevarlo a la altura de lo que corresponde el compromiso para que ellos puedan generarte esa acreditación o simplemente poder trabajar como es en mi caso, con un medio que esté a la altura de poder acreditarse, como lo hicieron ustedes también en Cancha NBA, allá en Nueva York, en el Madison Square Garden y en el Barclays Arena. Eh, Siempre tratar de tener algo que te respalde, porque la NBA va a evaluar eso, quién eres tú, dónde nos vas a mostrar, qué puedes ofrecer y qué tanto puedes hacer para la liga, por la liga y especialmente por el equipo. Las acreditaciones se piden en general, se piden a la NBA, pero bueno, en la NBA tú vas directamente y escoges qué partido cubrir. En este caso, en mi caso, es Miami. Empecé en 2021 con Hispanic Sports Media, a quien le agradezco a Nelson Pérez la oportunidad. Con Nelson ya tenía contactos de hace unos 2, 3 años atrás, por esto mismo del medio, de los medios de comunicación. Y bueno, ciertamente un día le escribo a Nelson, miren cómo fue la cosa, un día le escribo a Nelson, Nelson, yo veo que tu página tiene 5, 6, 7 personas cubriendo NBA, pero no hay nadie en Miami. ¿Cómo no vas a tener a nadie en Miami? ¿Ah? Primero, la ciudad donde más viven latinos, o una de las ciudades donde más viven latinos en los Estados Unidos. Es curioso que no tuviesen a alguien en Miami. Segundo es el Miami Heat, por favor. No ha sido campeón, pero quizás el equipo más regular de los últimos 5 años.
Entonces, nada, así salió. Le escribí, él me dijo, ¿cuándo empiezas? Así fue la respuesta, ¿cuándo empiezas? Y bueno, acá estamos. Nada arrepentido, cero arrepentido, porque primero estoy haciendo algo que amo y segundo, no estaba en mis anotaciones Ujú. que Miami en estas 3 temporadas fueran eliminados en una final de conferencia con Jimmy Butler haciendo un último tiro ante Boston, que lo falla. Pero el siguiente año, un viaje a las finales, haber cubierto las finales de la NBA ante los Denver Nuggets, yo creo que si ya había muchísima motivación, ahora muchísimo más, porque sabemos que este tipo de cosas, donde el equipo llega y te toca cubrir una final, a veces va más allá del talento y lo bien que puedas estar trabajando, sino el equipo, Ujú. sino que si el equipo que está en tu ciudad llega a la final, y bueno, así ha sido estas últimas 2 temporadas, final de conferencia y final de NBA. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Más que agradecido, tan agradecido como lo estoy acá de estar con ustedes en Cancha NBA. Y Juan Carlos, hablabas ahora, ¿no? Del tema de la final, pero claro, vamos a empezar por el principio, ¿no? Tú hablas Claro, claro. con tu amigo, ¿vale? Porque al final entiendo que la final del año pasado es como el éxtasis, ¿no? Como el llegué Sí, a sí. ese punto, ¿no? Pero también hay un momento en el que tú entras, ¿no? En el Casella Center, ¿no? Por primera vez, que ni siquiera tenía ese nombre cuando entras por primera vez. Entonces, ¿cómo? FTX Arena. Eso es, el FTX Arena, luego todo el tema de la quiebra, tuvieron que buscar otro nombre, ¿no? Otro patrocinador. Pero ¿cómo es ese primer día, ¿no? Porque entiendo que ya las finales, aunque sea algo muy diferente, y luego hablaremos de ello, cubrir un partido de regular season a uno de playoff, y por supuesto no de las finales, que hay muchas diferencias. Pero ¿cómo es ese primer día? Cuéntanos un poquito, ya tienes el ok, ¿no? De tu amigo, dices, oye, voy a empezar a cubrir a los Miami Heat. ¿Cómo es empezar a cubrir a los Miami Heat? ¿Cómo es llegar al FTX Arena en ese momento? ¿Cómo es la primera vez que ves a los jugadores? Cuéntanos un poco esos primeros pasos, ¿no? Como periodista, ¿no? Cubriendo a los Miami Heat. Mira, el primer día asustado, Ujú. nervioso. No por lo que fuese a hacer adentro, que sí me tenía un poco nervioso, lo que me tenía más asustado era toda la logística. ¿Dónde es el estacionamiento? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Dónde es esto, aquello? También por el tema de que acá en Miami, la zona donde está el estadio, que es el Bayside, una zona del downtown, bueno, es costosa. Todos los estacionamientos por ahí son costosos. Y yo no sabía si me estaba estacionando en el correcto, en el que nos asignan a la prensa. Y yo decía, mira, si me voy de acá con un gasto de 80, $60, me voy llorando. Pero no, mira, tuve que preguntar, averiguar, mira, llegué, le escribí a un amigo que ya tenía tiempo cubriendo el Miami Heat, mira, ¿dónde nos estacionamos? Mira, es este el parqueo, es este el estacionamiento, es el que está ahí de 3 pisos, al lado de la arena, tienes que hacer esto. Ajá, ok, y luego cuando estaciono, ¿a dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A dónde tengo que entrar? Entonces, ir por el lado, por un costado del estadio, por un ala por una de las alas del estadio donde está la entrada de prensa, que es donde entran también todos los empleados y no es la misma entrada de los jugadores, pero sí la Ujú. entrada de todos los que vamos a trabajar al estadio. Eh, Ay, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Llego al sitio, todos los security, todas las personas de seguridad me daban nervios, pensé que me querían regañar o llamar la atención, pero sí, bueno, preguntando hasta que llego a la parte de entrada donde está el detector de metales, conozco a Maddox Burnett, a quien quiero aprovechar en este momento agradecerle también tantas ayudas, atenciones que ha tenido conmigo. Él es uno de los asistentes de prensa del Miami Heat. Y desde ese día, bueno, Maddox conmigo ha sido una persona muy amable, muy atenta, siempre dispuesto a ayudar. Y nada, mira, entré en el momento en que tú entras al estadio. Primero, desde afuera, la energía, la vibra. El Ujú. estadio tiene anuncios, tiene como propagandas, publicidades, Miami Heat por todos lados, la palabra Heat Culture, la cultura del Heat, muy marcado. He sabido de personas que cubren otros equipos que quizás los estadios no están tan rotulados o tan Ujú. identificados como el del Miami Heat, y ahí es donde viene el tema de lo que es esta institución, lo que representa esta institución para el baloncesto de los Estados Unidos, a pesar de ser tan joven, a pesar de Ujú. ser una institución muy joven, es una institución que representa mucho para los Estados Unidos, una institución que en los últimos 5 años ha llegado a, a, a 2 finales, a 3 finales de conferencia, no es poca cosa lo que Ujú. han alcanzado. Entonces tú entras al estadio, Marcos y amigos de Cancha NBA, y te das cuenta, todos los rotulados, las fotos de Wade, las fotos de LeBron, las fotos de Hardaway, las fotos de Pat Riley, las fotos de Eric Spoelstra, las fotos de Shaquille O'Neal, oye, las fotos de los títulos, las fotografías del retiro de Wade. Oye, son tantas cosas. Además, este equipo registra la mejor etapa de LeBron James como jugador de baloncesto. Ujú. No hubo mejores 4 años para LeBron que esos 4 años acá en Miami.
Así que el equipo logra juntar tantas cosas increíbles que cuando tú entras al estadio tú sientes la vibra, tú sientes la presión, tú sientes lo que es la cultura de Miami Heat. Hace poco pudimos hablar con Udonis Haslem y Ujú, él dijo, esto ya estaba cuando yo llegué y va a seguir estando ahorita, ahora que me voy. Que en estos días fue inmortalizada su camiseta, retirada su camiseta en el Casella Center. Entonces, sientes esa energía, ese olor, tienes el olfato, te dan el olfato de que hay algo ahí, hay una magia, hay una cultura que se refleja en todos los empleados, porque incluso los empleados del estadio deben saber quién es Pat Riley, deben saber quién es Dwayne Wade, deben saber quién es Alonso Mourning, deben saber ujú, quién es Jimmy Butler, deben saber quién es Tyler Hero, Van Adebayo. ¿Por qué? Porque se los exigen. Tengo un amigo que trabaja en una de las barras adentro del estadio y él me lo dice, nos exigieron en el curso introductorio, en el entrenamiento, nos ujú. pusieron a ver videos y fotografías de algunos de los protagonistas, porque debemos saber de quién se trata o quiénes son los protagonistas del show que todos nosotros como trabajadores estamos encargados de llevar. Ujú. Justo te iba a preguntar por eso, porque es una de las cosas que más sorprende, ¿no? Esta hit culture, ¿no? Que tú comentabas, ¿no? Porque es algo que caracteriza, bueno, aparte de los títulos, como dices, de unos últimos años, que a pesar de no haber tenido un título, ¿no? Se ha pasado por dos finales, se ha pasado por finales de conferencia. Al final es un equipo que siempre está ahí y claro, siempre está en boca de todos, ¿no? Y es como un poco el underdog, ¿no? Digamos, sobre todo la temporada pasada. Pero sí que el tema de esta cultura, ¿no? Esta cultura hit es algo muy manido, ¿no? Por la franquicia. Entonces, bueno, nos empezabas un poco como a explicar, ¿no? Lo que es el conocer la franquicia, empaparte de la franquicia, a pesar de que sea una franquicia bastante joven, si lo comparas con otras de la Sí, liga, al final, pues ya tiene una historia que muchas otras, que son mucho más antiguas, no tienen esa misma historia, no solo de títulos, sino de estrellas, de gente que ha pasado por ahí. Pero tú cuando te das cuenta, ¿no? de esta hit culture que comentabas, justo al entrar al estadio, luego cuando llegas a la cancha, ves a los jugadores, cuéntanos un poquito cómo te empapa, ¿no? Todo el estar dentro ahora de ese Casella Center y qué significa, ¿no? Para ti como profesional, pues al final poder cubrir un equipo con la historia que tiene detrás Miami, que como tú bien comentabas, se ve ya desde el túnel, ¿no? Que está cubierto pues con todos los grandes ídolos de la franquicia y por el que se tiene mucho respeto, ¿no? Siempre. sí, mira, si tú me preguntas en qué momento exacto pude reconocer, sentir lo que es la cultura del Miami Heat, Ujú, el Heat Culture, eh, yo te puedo decir que fue el año pasado. ujú, En mi segundo año cubriendo al equipo, te puedo decir que fue el año pasado. ¿Por qué? Porque el primer año no es que no había esa identificación, porque obviamente los jugadores están más empapados que uno en eso y por algo hacen lo que hacen. Pero hace 2 años recuerdo que Miami fue primero del este, Miami hizo una temporada increíble, y Miami se decía que era el gran favorito a llegar a la gran final de la NBA ante los Golden State Warriors. ujú. Y no fue así, terminan eliminados ante los Boston Celtics en una serie donde Butler tuvo precisamente ese último tiro, pero estamos hablando de una temporada que fue exitosa. No quiere decir que la cultura del hit no sea para ser primeros lugares o ser exitosos, pero el año pasado el equipo entra por el play-in, además de entrar en el play-in, en ese partido de play-in ante los Chicago Bulls. Yo estaba en el estadio, lo recuerdo claramente, faltaban 3 minutos para terminar el partido y Sí, Miami estaba 6, 8 puntos abajo. ujú, 6, 8 puntos abajo. Y un compañero, Andrés López de Cultura Sports, eh, yo recuerdo que estoy sentado con él viendo el partido ujú, y le digo, Andrés, no se me olvidan las palabras, hubo un tiempo muerto del Heat, de los Bulls, perdón. ujú, Iba Zach Lavin en ese momento a sacar de banda luego del tiempo muerto y yo le digo, en ese momento viendo a Zach Lavin, le digo a Andrés, oye Andrés, 6, 8, no recuerdo, 8 puntos ujú. abajo, y faltan 3 minutos, hermano. ¿Será que se acaba esto hoy? Y Miami venía a tener una temporada bastante mala, bastante irregular, Sí, como la que está teniendo ahora sí, mismo, como la que está teniendo en estos momentos. Y yo recuerdo que le dije, se lo dije claramente, oye, ¿será que se acabó acá? Parece mentira. De hecho, Miami entra al play-in porque pierde el último juego de la sí, temporada, además. ujú, ujú. Entonces, yo le digo, oye, ¿será que se acaba la temporada? Wow, estamos 8 abajo y faltan 3 minutos, 2 minutos y algo. Luego de eso, Miami remontó ese partido en esos minutos. Eh, y tú dices, bueno, sacaron la casta final de partido, simplemente porque son un mejor equipo que los Bulls, eso lo demuestra el historial y bueno, yo creo que eso fue lo que los hizo avanzar. Veamos qué pasa en los playoffs. Primer partido de playoffs, le ganan a los Bucks, segundo partido de playoffs, se lesiona Tyler Hero, ganan los Bucks ese partido, si no me equivoco, o el Sí, tercero.
Ujú. Y tú dices, bueno, ya los Bucks ganaron uno y no está Tyler Hero. Yo creo que Se acabó. se acabó. Y bueno, empezó uno de los playoff runs más increíbles de la historia de la NBA. Empezó un playoff run donde Miami le gana 3 partidos seguidos luego de eso a los Bucks. Luego barren 4-1, prácticamente 4-1, 4-2 4-2 creo que fue, los sí. New York, A los New York Knicks. 4-2 a los New York Knicks, Ujú. que logran ganar partidos simplemente porque Bronson estaba haciendo 35, 40, 45 puntos. Si no, los Knicks no iban a poder ganar mucho más en esa serie. Y luego viene esa serie ante Boston, donde estás 3-0, te empatan 3-3 y logras ganar en el Garden por paliza, Ujú. ganándote ese pasaje a la final. Todo este contexto que les pongo es porque era un equipo que lo tenía todo en contra, era un equipo que estaba mal, que venía cabizbajo, un equipo que perdió además a Tyler Hero, una de sus estrellas, y tú decías, wow, ¿cómo? ¿Cómo pueden? ¿Cómo es posible que lo logren? ¿Cómo de verdad este equipo se va a reponer a esta situación? Y lo hicieron, se repusieron, lograron reponerse, lograron avanzar en los playoffs, lograron eliminar al gran favorito del este, a los Boston Celtics. Llegaron a una final donde, bueno, nadie le podía hacer daño el año pasado a los Denver Nuggets, era casi imposible, de verdad, ganarle ese equipo. Lo demostraron durante toda la temporada, lo demostraron en la final ante el Heat, pero ahí es donde yo descubrí eso, Marcos y amigos de Cancha NBA. El no rendirse, el trabajar, el creer que lo imposible es posible y que eso imposible que puede ser posible, tú lo puedes hacer posible. Porque, ok, está LeBron James, está Nikola Jokic, está Ujú. Luka Doncic, está Giannis Antetokounmpo, hay muchos jugadores, pero creer que tú también puedes hacerlo y ya eso va muy de la mano con los jugadores, alta cantidad de role players que tiene Miami, los undrafted players, todo ese tipo de jugadores que el Miami Heat le gusta reclutar y tener en su equipo, va precisamente dirigido hacia ellos y hacia las estrellas, lógicamente. Tú puedes hacer lo imposible, lo puedes hacer posible. Decía Udonis Haslem en otra de las preguntas que le pude hacer, la cultura del Heat no la puedes ver, simplemente la puedes sentir y si la sientes ya eres parte. Porque no es leerla y aprendértela al caletre, es que eso salga de ti, Ujú. que eso fluya de ti, que tú seas parte de eso, que tú de verdad no entiendas cómo lo haces, pero lo haces. Eso va muy de la mano de lo que sucede adentro esto que digo va muy de la mano de lo que sucede dentro del Miami Heat y gran parte de ello, bueno, gracias al padre de todo esto, Pat Riley, que cuando en su Ujú. momento se la dieron, no se la dieron, pero una patada de los Lakers, o se tuvo que ir, se fue, como quieran ver la historia. Él decide, escoge Miami para implantar y sembrar esta cultura y mira lo que ha tenido. Un Pat Riley que ha estado, si no me equivoco, en el 35% de las finales de la historia de la NBA Ujú. como jugador, como entrenador, Sí. como No dirigente. directivo. Creo que era Ujú. 30-35% el número. Ujú. Así que, wow, y personajes tan históricos y sobre todo los resultados, Marco. Los resultados es lo que te dice de que el Miami Heat sí tiene esto que tanto vocifera, esto que tanto, de lo que tanto se enorgullece decir, la cultura del Miami Heat sí existe y como te digo, yo lo comprobé el año pasado con uno de los playoff run más increíbles de la historia, porque no aceptarlo es no querer ver el baloncesto como es. Sin duda. Quería preguntarte ahora, justo mencionabas el nombre de Pat Riley, ¿no? Y creo que hay tres nombres, aunque evidentemente pues todos los jugadores, ¿no? Son importantes, todos los miembros, ¿no? De la franquicia. De hecho, es algo que también destacan, ¿no? Que cada uno pues tiene su parte importante. Pero creo que hay tres nombres que saltan, ¿no? Por encima de los otros, ¿no? Como es el caso de Pat Riley, por supuesto, el caso de Eric Spoelstra, por supuesto también, y el caso, cómo no, de Jimmy Butler, ¿no? Que es un poco el que lleva a estos hits dentro de la pista, ¿no? Digamos, dentro de la cancha. Entonces, háblanos un poco de estas tres figuras y tú que también pues, puedes convivir, ¿no? Ciertamente con ellas, verlas de cerca. ¿Qué suponen, ¿no? Estas tres figuras que diríamos cada uno es una esquina de ese triángulo que forma un poco la cultura, ¿no? De los hits y que se encargan de transmitirla, ¿no? A lo largo de los años también, pues por ejemplo, ahora Jaime Hackett, ¿no? Que luego hablaremos un poquito de él, pues también a esos jóvenes que entran, que también pues tienen que empaparse, ¿no? Dentro de esa hit culture de la que comentábamos antes. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de estas tres personas y qué significan para los hits. Mira, mencionas a Pat Riley. ¿Qué significa para el Miami Heat? Pat Riley es el padre de todo esto. Como decíamos, él llega de exitosos periodos como jugador y como entrenador.
y dice, bueno, vamos a Miami, este es el lugar escogido. Sale campeón en 2006 con Wade, con Shaq, con Jason Williams, con Udonis Haslem Tony precisamente Haslem. jugando como Ujú. titular, jugando titular esas finales. Ya cuando estaban LeBron y Wade él no era titular, pero seguía viendo minutos importantes, pero en aquella final sí fue titular. Ujú. Entonces, Pat Riley da el golpe a la mesa, Pat Riley dice, oye, vamos a Miami, me voy a llevar a Shaq, lo cumple, se trae a Shaquille O'Neal, un Shaq que la gente decía, no está acabado, pero yo creo que Ujú. ya. Y ese anillo con el Miami Heat simplemente lo que hace es resaltar la grandeza de lo que significa Shaquille O'Neal como jugador y Ujú. resaltar el olfato que tuvo Pat Riley precisamente, porque él dice, me voy a Miami, allá hay un chico que se llama Dwayne Wade, me voy a Miami, me llevo a Shaq, quiero a Shaq, lo necesito en mi equipo, y eso se tradujo en un título, el primer título de la franquicia en 2006 ante, en este caso, los Dallas Mavericks, con quienes se volvieron a cruzar años Ujú. después, pero cayendo derrotados, la revancha de Dirk Nowitzki. Así que Pat Riley es el padre de todo, el creador. Por algo luego pasa a las oficinas a tomar un papel mucho más importante en Ujú. esta dirigencia. No todo fue fácil porque el Heat ha pasado años oscuros, años malos, pero de hace unos 5, 7 años para acá ha habido una regularidad encontrada muy interesante e importante que va de la mano de Pat Riley, quien considero el padre de esto. Considero y Miami lo considera, el mundo de la NBA lo considera. Pat Riley, el padre de la cultura del Miami Heat. Vamos ahora, me mencionabas creo que a Jimmy Butler. Sí. En el caso de Jimmy, fíjate que con Jimmy pasa algo muy curioso y es algo que yo le digo bastante a las personas con las que hablo al respecto, hablo de este tema. Jimmy es un jugador que fue muy criticado Sí. en sus equipos anteriores, especialmente en los Minnesota Timberwolves, Ujú. pero fue criticado en los Timberwolves, fue Filadelfia. criticado en Ujú. Filadelfia y en Minnesota. En Filadelfia y Ujú. Minnesota fue Sí. muy criticado, pero muy criticado de que era cascarrabias, de que era problemático, de que separaba el grupo, de que creaba Ujú. grupitos, Ujú. de que esto, de que aquello, y bueno, terminaba siendo echado como un perro de cada equipo. De hecho, Filadelfia prácticamente lo cambia por nada a Miami Heat. De hecho, en ese cambio se va Josh Richardson a Filadelfia. Ahora Josh Richardson está de nuevo en el Miami Heat. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez que Butler pasaba un equipo nuevo, se decía todo eso que ya dije anteriormente, que es problemático, que es cascarrabia, Ujú. etcétera. Llega al Miami Heat, tiene 2 finales en su haber, 3 finales de conferencia. Y tú dices, ¿qué es lo que pasaba? ¿De verdad este tipo es problemático? ¿Por qué llegó a Miami y encontró su lugar? Sí, encontró su lugar, encontró un sitio en el que es feliz, puede seguir prosperando y puede seguir siendo él. Sí, sí es un cascarrabia. Sí, 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 no es problemático. Sí, sí, sí es fuerte para hablar. A veces quizás su tono puede ser un poco grosero. Se vieron discusiones con Spoelstra el año pasado en plenos partidos. Ujú. De Wayne Dedmon no soportó un día una discusión con Spoelstra y con Jimmy Butler y por eso fue echado del Miami Heat porque no supo identificar la pasión con el conflicto, Ujú. la pasión con el conflicto, la seriedad y el profesionalismo con el conflicto. Tienes que saberlo separar para poder convivir en el Miami Heat, porque te van a hablar fuerte, te van a hablar duro, te van a decir las cosas como no te gustan. Y eso es lo que destaca a Jimmy Butler y lo que destaca a Eric Spoelstra, pero especialmente Jimmy Butler como jugador. Y eso es lo que tanto le criticaban. Y si quieren ir a un ejemplo un poco más grande para la historia del baloncesto, Michael Jordan. Quienes vieron The Ujú. Last Dance lo saben, que Jordan no era un tipo fácil y era un tipo que si no te veía esforzándote al 100% te lo iba a decir y no te lo iba a decir de buenas maneras, te lo iba a decir gritándote, te lo iba a decir de una manera un poco fuerte, pero si Ujú. tú no separabas el profesionalismo y el compromiso del conflicto, ibas a estar en problemas, no ibas a poder estar ahí y no ibas a poder ser parte de esa cultura creada. Entonces, es lo que yo creo que de lo que goza Jimmy Butler Ujú. acá en su casa, en el Miami Heat, con respecto a la cultura de este equipo. Y Marco, me mencionabas un tercer jugador, No, te eh, mencionaba a entrenador, a Spoelstra, un poco a sí, Spoelstra, a correcto. Spoelstra, eso es, que nos comentases un poco también, porque es una persona que lleva, si no me equivoco, ya son como 25, 26 años, entra como coordinador de vídeo, o sea, digamos lo más abajo, Sí, ¿no? Dentro de, wow. dentro del staff, y ahora, pues bueno, de hecho acaba de firmar un nuevo contrato, ¿no? Millonario, convirtiéndole uno de los entrenadores mejor pagados, ¿no? De la NBA.
Cuéntanos un poquito qué significa, ¿no? Porque antes comentabas Pat Riley, que es como el padre, aquí también le llaman como el padrino, ¿no? Ya no solo de los Miami El Heat, sino, padrino, correcto. sino, sí, sino ya casi de la NBA en general, por su paso por Lakers, Knicks, etcétera, ¿vale? Luego hablábamos de Jimmy Butler, que lo comentabas, y haces una comparación muy interesante, ¿no? Con Michael Jordan en cuanto a su forma de ser y querer siempre sacar lo mejor de los compañeros, que es verdad que a lo mejor personalmente pues puede molestar y sobre todo a personas que a lo mejor no son tan fuertes, ¿no? Mentalmente, pero quizás esa persona que no sea tan fuerte mentalmente no puede jugar en esos hits porque al final los hits necesitan la excelencia de todos sus jugadores y se vio el año pasado para poder llegar a las cotas más altas, ¿no? Entonces necesitas un líder, ¿no? Vocal como Jimmy Butler, que aunque a veces lo que tú comentabas no pueda hablar feo dentro de lo que cabe, es necesario eso, ¿no? O él es así, como pasaba en el caso de Michael Jordan. Pero todo esto está orquestado por alguien, en este caso por Spoelstra, ¿no? Con el entrenador que dirige todo esto, que saca lo mejor de tantos jugadores y que aparte tiene otra cosa que no tienen otras franquicias, que es el tema de los undrafted, porque los undrafted es una locura lo que hacen los Miami Heat con jugadores en una temporada que parecen un top 10 del draft, vienen de a lo mejor 3 años que no los han elegido, jugaron otros equipos y de repente encuentra perfectamente el rol en el que tienen que destacar, ¿no? Y se ha visto con muchos jugadores a lo largo de estos años. Entonces, coméntanos un poco cuál es esta figura de Spoelstra y qué significa, ¿no? Dentro de esta cultura de los hits. Mira, si hay un padrino, hay un ahijado. Ujú, Y yo creo que el ahijado es Eric Spoelstra. Eric Spoelstra era asistente de Pat ujú, Riley en el 2006. Quiere decir que estuvo también en ese primer sí, título de la franquicia. Eric Spoelstra, como tú dices, entró hace 25, 26 años a la franquicia como coordinador de videos. ujú, Entonces conoce la franquicia desde bien adentro en las oficinas como empleado. Conoce la franquicia, cómo se maneja técnicamente, cómo se maneja legalmente, cómo se maneja administrativamente, cómo se maneja deportivamente, cómo se maneja culturalmente. Creo que este tipo conoce todo de la todo, franquicia, incluso me atrevería a decir que lo conoce un poco más que Pat Riley. No lo ujú, sabemos, pero quizás lo conozco un poco más por el sitio ujú, de donde viene. Le ha tocado hacer muchas cosas más, no es que Pat Riley no, porque Pat Riley fue el que diseñó todo esto. Pero en el caso de Spoelstra, sí. Estuvo en aquel título de 2006, fue el coach de los dos títulos de 2012 y 2013, sí, ujú. 2012-2013, 2013. Sí. si no me equivoco, ante Oklahoma y ante los Spurs. Entonces, Eric Spoelstra eh, encontró también su lugar ideal, su sitio, su hogar, en donde ha podido ser exitoso, ha podido desarrollar sus conocimientos, incluso mejorarlos, porque Ujú, también se trata de eso, no es solamente tener tus buenos conocimientos, sino combinarlos con otros, seguir estudiando, mejorarlos, crecer, y eso es lo que ha hecho Eric Spoelstra por tantos años, ha demostrado que puede manejar figuras o lidiar con figuras como asistente, estuvo con Shaq, luego como coach estuvo con tipos como Chris Bosh, como LeBron James, como Dwayne Wade. También estaba Ray Allen en ese equipo, que no es un ujú, jugador, no es un pelele, no es un ujú, tonto en la historia de esta liga. Es decir, tuvo egos, tuvo personajes interesantes que dicen que no solamente es buen entrenador, también sabe manejar muy bien los grupos. Creo que ha sabido manejar muy bien también los últimos años del Miami Heat, donde se dice, no, están peleando, no, se están gritando, no. ujú, Ellos saben lo que están haciendo, así que Eric Spoelstra representa también todo lo que ha ido creando Pat Riley. Lo acaban de renovar por 10 años, 10 temporadas más. Eso quiere decir que hay fe y confianza en el proceso, en lo que está llevando, en este caso, Eric Spoelstra. Y no por nada se ganó ese contrato, el segundo contrato en salario anual más alto de la NBA tras el de Popovich, se me fue el nombre, el ¿puede Greg ser? Popovich, se me fue el Ujú, nombre de Popovich, de Pop, pero el más grande de la sí. NBA en la historia en cantidad de dinero, por la Ujú, cantidad de años. Por la cantidad de años, pues supera el contrato de Popovich. Así que, y se convierte en uno de los más grandes en la historia del deporte de los Estados Unidos para un coach. ujú, ¿Eso qué te quiere decir? Que Miami no le da 400, 500, 300 millones a los jugadores, no, muy rara vez, pero sí le da mucho dinero a su coach. Ese es el jugador número uno de este equipo. Si en Miami buscan a una estrella, hay que señalar es a Pat Riley, sí, pero a Eric Spoelstra. ujú, Cuando tú en Miami dices, ¿quién es la estrella de este equipo? Porque a veces la gente lo dice, wow, pero es que no sé si les alcanza de este jugador, aquel. No, la estrella es Eric Spoelstra. Y por eso lo ujú, están honrando con este contrato. Y yo creo, Marcos, que este contrato es el inicio
de la sucesión del trono. Yo creo que Eric Spoelstra a futuro va a ser el gran dirigente de este equipo Ujú, cuando ya Pat Riley no pueda seguir, y yo creo que estos 10 años son la prueba de ello, la prueba de que te queremos acá 10 años más, estás en casa, no queremos que te vayas, te vamos a dar 10 años, un long-term contract que no se le da a cualquier ujú, jugador y mucho menos a cualquier entrenador. En el caso de los entrenadores sí pueden firmar por tantos años, los jugadores no, los jugadores creo que pueden firmar por un máximo de 5 años. Entonces, por ahí te habla del compromiso que tiene Miami con Spoelstra y el compromiso que tiene Spoelstra con Miami. Pero como te digo, yo creo que este es el inicio de la sucesión del trono. El ujú. padrino en algún momento no va a poder seguir porque, bueno, no tiene 25 años. Y yo creo que Eric Spoelstra poco a poco se va convirtiendo en ese sucesor del trono. Que todavía le quedan años, ojo, todavía le quedan años, porque ahí podemos ver Claro. ejemplos en el mundo, no sé, como Florentino Pérez allá en España en el Real Madrid. Sí, sí. Podemos compararlo con Pat Riley, pero sí, yo creo que es el inicio de la sucesión del trono, el inicio de la toma de posesión del heredero del liderazgo del Miami Heat. Ujú. Y ahora que ya conocemos un poco y nos has explicado qué es esta cultura hit, hablamos de las tres principales figuras, aunque realmente es un equipo que también pues destaca, ¿no? A sus otros jugadores. Pero quiero ahora que nos metamos un poquito más y que nos cuentes más tu experiencia personal, ¿vale? O sea, tu experiencia personal de cómo es un día que, por ejemplo, tú llegas ahora, vas al Casilla Center a cubrir un partido de los Heat. ¿Qué tienes que hacer? ¿A qué hora llegas? ¿Cuánto tiempo antes llegas? Cuéntanos un poco qué supone para ti como profesional cubrir un partido, desde que pues sales de tu casa, ¿no? Aparcas en ese aparcamiento, que ahora ya sabes perfectamente dónde está, entras por el sitio, cómo es ver el calentamiento de los jugadores. Cuéntanos un poquito cómo es toda esta jornada de alguien que se dedica a cubrir un equipo como los Heat, ¿no? Alguien que está cubriendo la NBA in situ, ¿no? En el lugar donde pasan las cosas, en el estadio, en el pabellón. Sí, mira, llegas, en el caso de la prensa, bueno, te estacionas. Voy a hablar con nombres propios Ujú, para que conozcan los nombres. Y obviamente quien no vive en Miami no lo sabe, pero llegas tras atravesar todo el tráfico de Miami, porque a esa ujú, hora de los partidos es increíble poder llegar a la arena, porque sí, además la arena está en un sitio del downtown donde después hay es agua. O sea, no hay más vías, más accesos. ya. Está al borde de la playa, de la Ujú, bahía, y pues ciertamente no, no hay muchos caminos por donde llegar, entonces cuando logras superar ese tráfico de Miami, llegas al Bayside, que es la zona donde está el estadio, ujú, está el estadio está en una parte, hay una calle en el medio, al otro lado, al frente, está el parking, el ujú, estacionamiento del Bayside. Llegas, te estacionas, coges tu ticket, caminas hacia la entrada del estadio, entras por el lado de la prensa, donde entran todas las cámaras, todos los empleados de media y todo eso. Pasas tu chequeo del morral, la mochila, como lo quieran ujú, llamar. Luego de eso, entras a la parte de los detectores de metal, te encuentras con Maddox Burnett, a quien mencioné hace un ratito. ujú, Él te revisa en el sistema, te ujú, da tu credencial, te da tu credencial, luego pasas el detector de metales. eh, Al pasar el detector de metales, llegas como a la parte interna del estadio, ujú, donde hay el comedor de empleados, el comedor de los periodistas y todos los que son acreditados como los periodistas. ujú, Un poco más adelante te encuentras como un box, un pequeño estudio de la NBA donde hacen fotos a jugadores. No siempre se usa, pero bueno, tienen por ahí también. ujú, Un poquito más adelante te encuentras, pasando un baño, el press room, te encuentras en la sala de prensa donde, bueno, nosotros podemos ir, colocar nuestras cosas, ahí podemos ver el sitio donde estamos sentados para ese partido, eh, todos esos detallitos. Luego, llegando a esa parte, hay como un túnel que tú lo sigues hacia donde está la sala de conferencia del equipo visitante, los locker rooms de ambos equipos, el locker room de las cheerleaders, la sala de conferencia del Miami Heat. Es como un largo pasillo que tiene fotografías por todos lados. Y cuando llegas a la sala de conferencia del Miami Heat, hay un túnel donde tienes a Shaq, Spoelstra, a Pat Riley, a LeBron, pero también del otro lado de ese pasillo, para quienes no lo saben, el Casella Center es un sitio donde se hacen conciertos también, ujú, y hay una pared rotulada de muchos artistas que bueno, el tonto es uno, ujú, porque wow, artistas de muchísimo peso que han estado en algún momento ahí en el Casella Center, pues hay fotografías de ellos, como por ujú, ejemplo Mark Anthony, por ujú, ejemplo, bueno, si vamos a los ritmos actuales,
lo que se escucha bastante hoy en día. Hay fotografías de Bad Bunny, de Maluma, Ujú, ujú, de tantos artistas que hoy en día lideran la industria de la música y de eso te habla de que es un sitio de fuerza, de poder, ujú, de donde no van cualquier persona a trabajar. La cultura de Miami Heat, precisamente, la magia que tiene ese estadio en sí. Entonces, bueno, por ahí tienes esa zona, pero volvamos un poco más atrás donde yo les hablaba del ujú, comedor de los periodistas. En ese comedor de los periodistas, cuando tú te paras frente al comedor, a tu espalda está la entrada de la cancha. Entonces ahí llegas, logras entrar a la cancha, logras en este caso, bueno, ver a los jugadores calentando, ver a los jugadores haciendo su entrada en calor, ver a los jugadores conversando entre ellos, pues a todos los colegas, bueno, ya ahí estás dentro del estadio. Ahí yo precisamente empiezo a hacer mi previa del partido, empiezo ujú, a cuadrar qué contenido es el que voy a hacer, si voy a hacer con algo con los fanáticos, si voy a hacer algo con los demás periodistas de repente, porque me gusta mucho hacer eso también, hacer comunidad, me gusta mucho grabar análisis de previa o de post partido con otros colegas que van al estadio ujú, y hacerlo en colaboraciones para las redes. De verdad que también me parece una excelente idea esa de poder, bueno, sumar y trabajar juntos. Luego empieza el partido, ya habré cenado para eso. Empieza el partido y me pongo a editar los videos, empiezo a escribir la nota del partido, empiezo a hacer todas las tareas para tratar de que hacia el tercer cuarto, ya llegando al ujú, cuarto, ya en el cuarto cuarto a la mitad, tener todo avanzado porque termina el partido y hay que bajar a la rueda de prensa, luego bajas de tu puesto por dentro de la cancha, no tienes que bajar por los pasillos, ujú, bajas nuevamente a la cancha y vas a la rueda de prensa, siempre me gusta entrar primero a la rueda de prensa, si el visitante es el que gana, me gusta entrar a la rueda de prensa del visitante para coger alguna declaración y luego voy a la del Miami Heat, por el contrario, si Miami gana, me voy directo a la del Miami Heat. ujú, Eh, ¿Sabes? Porque, bueno, siempre al ganador hay que hacerle también su trabajo, ¿no? ujú. Hay que entrar a las ruedas de prensa y también especialmente porque cuando vienen jugadores de afuera tienes la oportunidad de hablar con ellos, jugadores que comúnmente no los tienes acá. Entonces, sí, por ahí es como la forma en la que decido a dónde ir cuando es la rueda de prensa. Luego de la rueda de prensa ya te estoy hablando si el partido empezó a las 7:30 de la noche. Ya cuando salgo de la última rueda de prensa, en este caso del Hit, pueden ser las 11 y algo, 11, 11 y cuarto, 11:30 de la noche, y ahí, bueno, salir a grabar el post partido con ya el Ujú. estadio vacío, la cancha vacía, los empleados recogiendo todo, limpiando, recogiendo la cancha, cambiando anuncios, recogiendo los tableros, los aros, todo ese tipo de cosas que se hacen antes y después del partido, pero bueno, en ese momento grabamos el post partido, empezamos a subir las notas, a editar, termino de escribir mi nota y así más o menos termina un día en el Casella Center. Nunca es aburrido. Y quería preguntarte un poco porque al final, ¿no? Como, como trabajador, ¿no? Cubriendo la franquicia, pues tienes un acceso privilegiado, ¿no? Tanto a vestuario local, o sea, a vestuario, a rueda de prensa local, visitante, habrás visto a muchos jugadores, habrás hablado con muchos jugadores, aparte de los Heat, evidentemente, pero de otros equipos, ¿algún jugador que te haya sorprendido, primero por su juego, que al final no es lo mismo verlo en directo que verlo en la tele, cambia, ¿no? Estas sensaciones. Supongo que ver a LeBron en persona, pues al final siempre es algo que te va a sorprender. Pero algún jugador que te haya sorprendido especialmente, y si quieres puedes diferenciarlo por estrellas, porque LeBron es obviamente que te puede sorprender, pero a lo mejor algún otro jugador que a ti personalmente te haya sorprendido, tanto digo jugando en la cancha como después en rueda de prensa, que a lo mejor no se espere tanto. Mira, voy a ir con uno obvio, Ujú, porque wow, es la gran estrella de la liga, Nikola Jokic. ujú, Cuando lo vi, especialmente cuando lo vi en las finales, porque ya lo había visto un par de veces jugando acá con Denver, pero en las finales, wow, lo que juega este tipo. La forma en la que pisa el tabloncillo, la forma en la que gira su cuerpo, verlo tomando decisiones, porque él va rebotando y él va como un piloto, como si midiera 1,90. Y él va lanzando señas y hablando y hace a la manito y les dice y pelea y pues cambia su cara y después se pone tranquilo y se ríe. Y entonces lo ves después debajo del poste y lo ves en el perímetro. A mí me sorprendió verlo como gira su cuerpo, parecía que estuviera bailando salsa, de verdad. De verdad que te digo, me impresionó Nikola Jokic verlo, poderlo ver en vivo, la cantidad de movimientos que él hace para poder hacer lo que nosotros vemos en televisión o en este caso en el estadio.
es sorprendente. Y en el caso de Nikola Jokic en rueda de prensa, me pasó algo en las finales bastante bonito. Eh, Todos conocemos a Jokic, no Ujú, personalmente, sino cómo es él con los medios. Le aburre hablar con nosotros, no ujú, le gusta hablar con nosotros, no le gusta que le reconozcamos sus méritos, ujú, no le gusta nada de esto, a algunos le gustará, a otros no, pero así es él. Pero en las finales, recuerdo que le hice una pregunta, me dan la oportunidad en la rueda de prensa, en la conferencia de prensa, de hablar con él, de hacer una pregunta. Oye, tenía más de 5 minutos pensando qué le puedo decir a este tipo que de verdad él quiere responderme, porque no le quiere responder a nadie, a nadie. Respuestas cortas, respuestas apagadas, mis ojos caídos, ¿sabes? Como que, ujú, sí, estoy terminando acá, y yo digo, oye, yo tengo que tocarle una fibra a este tipo, yo tengo que hablarle de los caballos, hablarle de su familia, no sé, tengo que hablarle de algo de lo que él de verdad se sonríe. ujú, Y se me ocurre preguntarle por Novak Djokovic, su compatriota serbio, vale. que precisamente en aquel momento, eso era un miércoles, jueves de la final de la NBA, el domingo, en 3, 4 días, el domingo, iba Djokovic a jugar la final de Roland Garros. Y Djokovic iba quizás a poder, en ese momento lo terminó haciendo, pasar a Rafael Nadal al español en Grand Slam. En ese momento ganó el 24 ese domingo. Ujú, Y yo se lo pregunto, mira, ¿qué tal Novak Djokovic? Tú estás a punto de hacer historia en la NBA, él está a punto de hacer historia en el tenis, ustedes dos son serbios. No recuerdo exactamente cómo fue la pregunta, pero qué grande es esto para Serbia, algo así le pregunté. ujú. Wow, mi sorpresa es que Jokic al instante le cambia la mirada, abre los ojos, los tiene verdes de este tamaño, sonríe y el tipo dice, oye, sí, hoy en la mañana hablé con Nole, con Vale. Novak, Ujú. y lo dice Sí. riéndose, sí, sí, hablé con él. Es un buen tipo, no crean que él es como ustedes lo ven en redes, él es un buen tipo y se ríe. Y se empieza a reír Jokic y empieza a hablar de Djokovic y empieza a hablar de Serbia y empieza a minimizarse él ante una Ujú, figura como la de Novak Djokovic ujú. y se deshace en elogios y en risas y ahí es donde yo dije, además que la pregunta salió por todo el mundo, Sí, en medios es en que Serbia, en medios en Estados Unidos. justo te iba a decir que me sonaba mucho el tema de. Cuando dijiste lo de Djokovic ya sabía por dónde ibas porque me sonaba que. Bueno, aquí en España fue bastante viral también. O sea que. Lo que pasa es que no lo relacionaba, tengo que decir que no lo relacionaba con tu pregunta, ¿eh? Por eso me sorprendió ahora que me lo contabas, sí. Sí, es que precisamente en la NBA no se acostumbra a decir el Sí. nombre y el medio en el que trabajas. Ujú, Normalmente la gente no lo dice. Cuando ujú, cubro MLS sí, sí. me identifico como Juan Carlos Guerrero para Hispanic Sports Media, Ujú, pero en el caso de la NBA no, tú simplemente empiezas a preguntar y ya. Por ujú, eso es que quizás no hay la identificación. Pero ujú. sí, mira, mi sorpresa fue esa, que Jokic se emocione con algo que yo le dije, Sí. oye, a él no lo hace emocionar ni el trofeo MVP de las finales, no lo hace emocionar nada y que el tipo se riera, fuera tan feliz, echar el cuento, verlo Ujú. reírse. Él solo se ríe con los caballos y con su familia. Y verlo reírse, de verdad que fue un momento increíble. Te puedo nombrar otro jugador que me sorprendió, en este caso su mecánica de juego, Ujú. Jason Tatum. Oye, lo que he visto de Jason Tatum en vivo, increíble, Marcos. La forma en la que, la forma en la que levanta los brazos y lanza los triples. Es una cosa, tú ves a los jugadores que o sea, se ve como una mecánica, un proceso. Jason Tatum simplemente levanta los brazos, quiebra el codo y la muñeca y ya. O sea, todos hacen lo mismo, pero lo Sí. de él se ve como más simple. La Ujú. manera en la que ese tipo levanta el cuerpo, los brazos, lanza, la manera en la que dribla, entra, penetra a la pintura, wow, de verdad te lo digo, la soltura y la facilidad con la que juega Jason Tatum, poquitos en la NBA, poquitos en la NBA. Otro que me sorprendió fue Luka Doncic en el calentamiento. El hombre empieza a Vale. lanzar pelotas de la mitad de la cancha y puede meter fácil 3 seguidas, 4, 5 seguidas. Desde la mitad de la cancha. Me pareció increíble ver a Luka Doncic hacer eso. Y en el Ujú. caso de Steph Curry, wow, ver a este fenómeno lanzar triples. Un triple tras otro, un triple tras otro, un triple tras otro. Increíble. Y en el calentamiento también, cuando lanza las pelotas detrás del aro, por fuera de la cancha, desde Ujú. las gradas. Verlo hacer todo ese show desde que está en el calentamiento previo al partido, de verdad que es una cosa increíble. Ujú. Le voy a agregar 2 bonus track a las cosas que me han sorprendido. Una, y no era como periodista, hace años fui como fanático Ujú. y vi a James Harden anotar 44 puntos en mi cara. No me di cuenta cuando anotó 44 puntos.
qué increíble la capacidad que tiene estos tipos para anotar un punto tras el otro. Y el otro que me sorprendió, este sí fue ahorita en las finales pasadas, no es jugador, es exjugador, pero lo quiero nombrar porque, wow, qué calidad humana y qué buena onda, Shaquille O'Neal. Ujú. Eh, lo conocí, lo abordé, hablé con él un par de minutos, muy buena onda. Cuando le digo, Shaq, nos podemos tomar una foto, bueno, sabrán que Shaq es Sí. grandísimo. Shaq se agachó, Shaq se agachó para tomarse la foto conmigo. Se agachó, sonrió y se puso para la foto y yo digo, wow, gracias, porque muy fácil tú te puedes quedar parado y ya, yo tomo la foto hacia arriba. Ya, ya, ya. Pero no, él tuvo ese gesto y se estuvo ahí conversando conmigo, de hecho, estuvo conversando conmigo, me preguntó en qué medio trabajaba, me preguntó Ujú. que cuántos años tenía haciendo esto, entonces ahí te hablo un poquito de, Chuck jamás en su vida se va a recordar de mí, ni jamás va a volver a acordarse de esa conversación, pero tener el gesto de preguntar, sabiendo que eres Shaquille O'Neal, Ujú. no eres más que nadie, pero sí eres más que todos, entonces me pareció una persona con mucha calidad humana y sobre todo servicial, porque yo creo que en ese estatus de persona, ser agradable con quienes te siguen también es un servicio a la comunidad, porque está como entre tus things to do. Ujú, ujú. Y hablabas ahora bueno, de jugadores que te han sorprendido, sobre todo de equipos visitantes, ¿no? Hablabas de Nikola Jokic, hablabas de Jason Tatum, James Harden, aunque fuera como aficionado, Steph Curry, Luka Doncic, pero también quiero hablar un poquito de los jugadores, ¿no? De los Heat, tanto los que hay este año como los que ha habido a lo largo de todos estos años, que también pues tendrás un trato más cercano, al final más o menos ya les sonará tu cara, de verte allí, de hacer preguntas, una relación un poquito más cercana, ¿no? Digamos. Entonces, háblame un poquito de ese, porque antes comentábamos el tema de la cultura hit, ¿no? Que hay veces que, pues, que tienes que ser un poco duro con toda la gente, pero al final que todo el mundo esté con las baterías cargadas para intentar conseguir el anillo, ¿no? Que al final es siempre tiene que ser el objetivo de esta franquicia. Pero en un aspecto más personal, en ruedas de prensa, también pues cuando te cruzas, ¿no? Con ellos en los pasillos, háblame un poco de ese ambiente que hay dentro del vestuario, que tú mejor que nadie como periodista, ¿no? Que cubre la franquicia, pues lo conocerás, ¿no? Y lo respirarás, lo palparás mejor, ¿no? Entonces háblame un poquito de ese ambiente interno que hay en los Heat. Mira, te puedo decir que no soy amigo de ninguno. De hecho, nada más he podido conversar muy pocas veces con algunos de ellos porque no hay mucha posibilidad de tener contacto con ellos, pero el año pasado recuerdo que un par de veces logré conversar, por ejemplo, con Udonis Haslem y con Ujú, Markieff Morris, estos dos jugadores. eh, Mira, pero no es, o sea, no es que llegas, hablas con ellos, sino que te has cruzado en algún momento con ellos y cruzaste una conversación, unas palabras y luego volvió a suceder con ellos dos. Eh, Como te digo, no son mis amigos ni mucho menos, no sabrán ni siquiera mi nombre, pero ya eran dos personas que las veía y como que la mirada que se cruzaba, sabíamos que sé que vienes todos los días, por decirlo así. ujú, Me pasó con ellos dos, pero conversando sobre todo con Udonis Haslem, qué calidad, muy buena nota esta persona, muy buena onda. En el caso de las ruedas de prensa, difícil descifrar a Jimmy Butler. ¿vale? ¿Por qué? Porque yo siento que él como que responde igual para todos. Como que no separa al que siempre está del otro. Cuando te digo, me refiero a la mirada, cómo te ve, como Ujú, todo. Jimmy me parece que es muy general. Pero en el caso, por ejemplo, de Van Adebayo y de Eric Spoelstra, me he dado cuenta que ellos sí se dan cuenta quiénes están todos los días ahí. Y ellos sí se dan cuenta, o al menos lo expresan. Quizás no digo que Jimmy Butler no, pero lo expresa poco. Pero en el ujú, caso de Bam Adebayo y Eric Spoelstra, que salen casi siempre, Eric Spoelstra sale a todas las ruedas de prensa y Bam Adebayo sale a casi todas, en condición de capitán del Miami Heat. Dicho por Udonis Haslem, le preguntaron en rueda de prensa quién es el siguiente capitán, quién más que Bam Adebayo. Entonces, sí pareciera que ellos te lo hacen saber, sí, yo sé que vienes todos los días y estás acá. Y de hecho, con Eric Spoelstra, cuando ya tú le has preguntado una, dos, tres, cuatro, cinco veces, a veces un poquito sarcástico en sus respuestas, eh, pero, pero, pero se esmera en responderte, se esmera en ujú, explicarte, se esmera en que tú obtengas lo que estás buscando. Y bueno, eso se agradece también porque muy fácilmente puedes dar dos, tres palabras y quedarte callado, como ujú. lo hacen, por ejemplo, Jalen Brown y Shea Gilgeous Alexander, que no les gusta hablar mucho, responden tres palabras y se quedan callados. Así que
Yo creo que especialmente con ellos dos, con Bam y con Spoelstra, como te digo, no me conocen. Yo sé que Ujú, ellos no saben quién soy yo ni saben mi nombre, pero cuando estoy en las ruedas de prensa, que específicamente con ellos dos, siento esa, entre comillas, cercanía donde, oye, sé que estás todos los días acá, sé que ujú, vienes bastante para acá. Lo siento en la mirada, ¿sabes? En la forma en la que ellos responden, en la forma en la que ellos hablan. ujú. Pero ya de ahí a un trato un poco más personal, sí, no, es mucho más difícil. De hecho, cuando tú tratas de abordar a algunos de los jugadores fuera de rueda de prensa, fuera de lockers, los tratas de abordar o hacer algo, un security te puede apartar, te puede decir que no, no lo molestes, a menos que sea que tú lo conozcas y haya el acercamiento mutuo. Ya Ujú. ahí es una situación totalmente diferente, pero sí, más que todo en las ruedas de prensa lo he podido sentir yo, ese, sé que estás acá todos los días. No me sé tu nombre, pero sé que estás acá todos los días. Y antes hablábamos, ¿no? De cubrir un poco, pues un partido normal, ¿no? Digamos, un partido de regular season. Pero quería preguntarte un poco también por las diferencias, ¿no? Entre cubrir un partido normal, digamos, de regular season, ¿no? De temporada regular, como lo que estamos teniendo hoy en día. Y luego ya otra cosa es el ambiente de los playoffs y otra cosa muy diferente es el ambiente de las finales, ¿no? Entonces, como tú también has tenido la suerte, ¿no? Digamos, de poder vivir tanto playoffs, en tu caso incluso play-in, como pues también las finales del año pasado, cuéntanos un poco la diferencia, cómo es este ambiente? Sí, mira, en el caso de las finales de la NBA, pues es algo único porque precisamente está todo el mundo feliz. Está todo el mundo feliz por la final, ojo, ya Sí. los fanáticos del que pierde obviamente no puede gozar de la misma felicidad, pero está todo el mundo feliz, está todo el mundo contento, todo el mundo con ganas de trabajar, todo el mundo con ganas de estar ahí, todo el mundo con ganas obviamente de que su equipo gane en el caso de los fanáticos, entonces el trabajo se hace mucho más fácil. Tienes a todas las personas a disposición. Por ejemplo, en la final de la NBA pude hacer cositas para redes con Álvaro Martín, por ejemplo, Ujú, reconocido periodista que cubre la NBA desde hace muchos años. Conocí una infinidad de personas. Mira, conocí a Shams Charania, por ejemplo. ujú, Lo conocí también en las finales de la NBA. La congregación de personas que hay en una final de la NBA es increíble, Marcos. Es increíble, de verdad que no tengo cómo explicarlo, cómo contárselos. La cantidad de personas importantes del baloncesto, del periodismo, de los medios de comunicación, de artistas, ujú, deportistas, porque en la final se paseó por allá James Rodríguez, se paseó Maluma, se paseó J Balvin, se paseó Vinicius, se paseó Neymar, se paseó, mira, wow, qué cantidad de gente se paseó por esas finales de la NBA. Entonces, es un momento único para poder trabajar y generar contenido único, generar contenido importante, generar contenido que solo lo vas a conseguir en esos momentos, porque todo el mundo tiene la disposición, porque todo el mundo está contento, porque es un evento mundial, no es un evento ujú. solamente de los Estados Unidos, las NBA Finals. Así que, wow, poder haber estado ahí es un premio al trabajo y a la vida, porque como te dije antes, tú podrás ser el mejor periodista del mundo, pero si el equipo al que cubres Sí, no llega a la final de la NBA, no la vas a poder cubrir. claro. Entonces, por ahí eso de verdad que sí me, me puso muy contento con mi carrera, con mi trabajo y obviamente me llenó de muchísimas ganas y de muchísimo compromiso conmigo mismo para seguir adelante. Pero sí, eso, la gentileza de todos en querer, sí, vamos a grabar algo, claro, vamos a hacerlo. Voy a hacer esto, claro, vamos a hacerlo. Voy a aquello, vamos a hacerlo. Las ruedas de prensa son mucho más largas. Pueden Ujú, durar 15, 20 minutos cuando normalmente duran 8 o 10 minutos. ujú. Así que es otra cosa trabajar en época de finales de NBA, es otra cosa única. Ujú. Y ya por último, sí que quería preguntarte un poco, porque hemos hablado un poco de tu historia, ¿no? Cubriendo la franquicia, hemos hablado pues de los periodos de bonanza, ¿no? Digamos, del año pasado, de estas finales, de cómo son los jugadores, tanto de los Heat como los que has tenido posibilidad, ¿no? Visitantes, pues de charlar y interactuar, ¿no? Digamos, con ellos.
Pero ahora, para acabar, quiero preguntarte por los Miami Heat de este año, ¿no? Hablábamos antes de la incorporación clave de Jaime Jaquez, que nadie esperaba, un talento como el suyo en un pick 18, ¿no? Del draft, que no suele ser un talento tan diferencial como si puede ser un top 10, pero parece que el Spoelstra pues, ha encontrado, ¿no? Como siempre hace ese rol, que Pat Riley también desde las oficinas pues ha movido pues el coger un chaval, ¿no? Con esa cultura, ¿no? Digamos también hit que parece hecho a medida, pero bueno, aparte se han perdido jugadores importantes respecto al año pasado, entonces había bastantes dudas, no se había hecho movimientos hasta el que han hecho ahora con Lauri y con el tema de Rosier, que bueno, de momento todavía está encajando las piezas, es muy pronto ahora, pero incluso queda semana y media para ese trade deadline, ¿no? Todavía puede haber algún movimiento, veremos si hace algún movimiento. Pero en términos generales y sabiendo bueno, para los Heat al final la regular season no es tan importante, entre comillas, sí para clasificar a playoff, pero al final ellos donde dan la cara realmente es en los playoffs. ¿Cómo estás viendo tú internamente esta temporada, que coincide también con tu tercera temporada cubriendo a la franquicia? ¿Cómo lo estás viendo y qué sensaciones, qué se respira dentro de la franquicia respecto a las posibilidades de repetir unas finales y, por qué no, intentar asaltar ese anillo, ¿no? Que se resiste hace casi más ya de 10 años, ¿no? Va a hacer ahora. Mira, el aroma que está dejando la temporada en este momento es muy parecido al del año pasado. Sí. Un equipo irregular, un equipo que le cuesta ganar, un equipo que un día parece el Dream Team del 92 de los Estados Unidos y al otro día parece, no sé, para no meterme con nadie, parece en el Miami Heat de hace, creo que fue como 9, 8 temporadas que Ujú. perdió una cantidad increíble de partidos. Sí. Pero da una sensación, un aroma, una vibra, un ambiente de que este equipo está haciendo lo mismo del año pasado. No quiero decir que van a volver a llegar a las finales, quiero decir que van a volver a tener una buena actuación o al menos una digna actuación en playoffs. No va a ser este mismo equipo que de verdad que está dejando mucho que desear ahora. Pero si vamos a analizar al equipo, vamos a analizar nombres por nombres. Es verdad que el año pasado habían dos jugadores que fueron claves en los playoffs Ujú. como Max Strus y Gabe Vincent. Hoy Ujú. Strus está en los Un Cleveland Cavaliers con un Ujú. contrato de 80 millones, que no se lo pudo dar Miami, lógicamente. Ujú. Y un Strus que pudo haber sido cambiado el año pasado, pero Miami decidió seguir contando con él hasta el final de la temporada, incluso teniendo ese riesgo de que no íbamos a poderle dar el contrato. Y precisamente así fue. En el caso de Vincent, lo mismo, lo pudieron haber cambiado, decidieron seguir contando con él porque hizo parte del núcleo, pero bueno, a la postre no le pudieron dar Ujú. el contrato. No están estos dos jugadores, pero sí hay dos jugadores que llegan este año Ujú. que los sustituyen a ellos, claramente. No, quizás no es posición exacta por posición, pero Sí. bueno, para eso están las rotaciones, para eso rotan los Ujú. jugadores. En este caso, Jaime Jaquez Jr. y Josh Richardson. Ujú. Jaime Jaquez Jr., sí, como decías tú, del draft reciente de la NBA, de origen mexicano. Este muchacho jugó 4 o 5 temporadas en la universidad, en UCLA, en Los Ángeles, y llegó ya con un rodaje tal que pareciera que tuviera 4 o 5 años jugando en la liga. Ujú. Este muchacho ha hecho olvidar a Max Strus especialmente, porque no es el mejor defensor, pero tiene con qué, como le pasaba a Max Strus. Es un muchacho que tiene muy buen juego físico, ataca muy bien la pintura, tiene la capacidad de anotar muchos puntos, pero además ha empezado a desarrollar su tiro triple, algo que Ujú. no era su fuerte en la universidad, a pesar de que sí lo hacía, pero sigue sin ser su fuerte, pero se está atreviendo a Sí. lanzar. Eso es importante, que un jugador, a pesar de que no tenga un muy buen porcentaje o el mejor porcentaje, se atreva a lanzar, tenga Ujú. el valor para hacerlo, Eso es. y eso es algo que yo le destaco mucho a Jaime Jaquez Jr. La personalidad y la capacidad que ha tenido para venir sobre todo a cubrir un espacio importante en la rotación que fue dejado por Max Strus. En el caso de Ujú. Richardson, este muchacho, por cierto, Jaques, que fue ya novato del mes Ujú. en 2 ocasiones, Sí. dos meses seguidos, no es poca cosa este premio. También ha sido novato de la semana, así que haciendo muy bien las cosas el mexicano-americano. En el caso de Josh Richardson, volvió a encontrar su casa luego de haber salido de Miami Heat hace unos 5 años, cuando en el cambio de Jimmy Butler. Josh Richardson estuvo deambulando por la liga, creo que fue a dar hasta el Utah Jazz, no recuerdo exactamente. Pero bueno, Miami toca su puerta, lo vuelve a traer y el tipo ha revivido su carrera. No tiene promedios ni números de estrella, porque no los tiene que tener. Está cumpliendo muy bien su rol a la defensiva y a la ofensiva,
y creo que eso lo está agradeciendo el Miami Heat, que ha podido cubrir los espacios dejados por Strus y Vincent. Strus y Vincent, dos jugadores undrafted. O sea, por ahí en la liga se está corriendo un mal llamado rumor de que al Miami Heat no le debes comprar jugadores undrafted porque ¿Eh? solamente son ellos los que lo saben hacer funcionar. Y bueno, no es algo muy alejado de la realidad porque Strus sí ha tenido una buena temporada, pero wow, Strus le está pagando un contrato multianual. Quizás esperabas que fuese un poquito mejor. Y en el caso de Vincent, ni siquiera está jugando. Derrick Jones Jr., que también está deambulando por la liga, pasó por Portland, ahorita está en Dallas, también le dieron un contrato por fuera y no ha podido rendir. Se me va a ver otro nombre, no recuerdo, no me ven nombres ahorita, pero Josh Richardson volvió a casa y ha Ujú, encontrado su mejor forma, ha encontrado ser ese jugador nuevamente que puede ser competitivo y aportar bastante desde el rol en el que lo colocaba. ujú. En el caso de Terry Rozier, que tú hablabas de él, que llegó vía cambio recientemente, hace unos días, por ahí escribí una nota para HSM Deportes, para Hispanic Sports Media, donde hablaba de los pros y los contras y todo lo que hay que analizar de este cambio, porque mucha gente dice que por fin salieron de Larry, por fin esto, por fin aquello, y yo creo que está mal criticar a Larry. Larry tuvo dos grandes temporadas, 2 temporadas y media, muy buenas en Miami. Sí, pasó por lesiones, tuvo momentos malos, como los puede tener cualquier jugador, pero la defensa de este tipo fue una de las principales razones por las que Miami soñó el año pasado con el título. En todos los playoffs, este tipo defendió 1 kilo, como decimos en la jerga, en el lenguaje español, defendió 1 kilo y eso se va a extrañar muchísimo del Miami Heat, que pierde la veteranía y la defensa de Kyle Lowry, pero Ujú. pierde esa defensa que es lo que hace competir a Miami. Miami es un equipo que está año tras año compitiendo. Sí, atacan bien, pero por su defensa. La defensa es lo que Ujú. los hace ser competitivos, porque hasta en días malos logran competir. Entonces Miami decide sacrificar un poquito de ese gran plus que ellos tienen en defensa para adquirir en este caso a Terry Rozier, que llega con un contrato a cuestas, 29 años, 23.2 puntos por partido, 6.6 asistencias, 3.9 rebotes. Son muy buenos números para un tipo que viene a aportar puntos. Se Ujú. dio cuenta Miami que necesitan más ofensiva, necesitan más puntos. Miami no se está quedando corto por defensa, Miami se está quedando corto por ofensiva. Anotación. Ujú. Entonces deciden sacrificar un poquito la defensiva que daba Kyle Lowry, que a sus 37 años lo mantenía en la élite, esa gran defensa que él tiene, porque sí seguía jugando muy bien, pero bueno, ya hacer un contrato de expiración y por tu edad, eres una pieza de cambio. Eres una Ujú. pieza de cambio, es algo que no podía frenar en este caso el Miami Heat. Y bueno, precisamente por eso se da el cambio. Llega Rozier, decide sacrificar defensa por ataque. La va a pasar muy bien Miami cuando el front court, Rozier y Tyler Hero, sean los encargados de orquestar la fiesta, pero van a sufrir cuando ellos dos les toque defender. Porque hay que Ujú. decirlo, sí, ganas y pierdes. Tienes cosas con las que ganas al salir de Lowry, pero tienes cosas con las que pierdes al salir de Lowry. Tienes Ujú. cosas que ganas al adquirir a Rozier, pero también tienes cosas que pierdes. Entonces quizás sufras un poquito en defensa, pero a diferencia de Tyler Hero, Terry Rozier cuenta con una envergadura física, no tanto de altura, sino de atleticismo, una Ujú. envergadura importante que, sin ser el mejor defensor o un especialista en la materia, pues le va, en cuanto a intensidad y rápidos movimientos y fuerza, eso le puede ayudar a nivelar los matches, a a nivelar los duelos, en este caso con otros jugadores de la posición que a él le toque defender. Así que yo creo que este equipo de Miami, antes de Rozier, ya era mejor que el del año pasado por las adquisiciones que hicieron y por cómo estaba funcionando. Ujú. Pero ahora con Rozier, sí me parece que este equipo es mejor que el del año pasado. Que cuesta verlo, el año pasado también costaba ver que Miami podía llegar a la final por el rendimiento Sí. que estaban teniendo. Pero este año están teniendo un rendimiento muy parecido, pero lo que es innegable es que el equipo sí es mejor para esta temporada. Perfecto, Juan Carlos. Pues oye, nada, darte las gracias de nuevo por haberte pasado por aquí, por el podcast de Cancha NBA, por habernos también traído de primera mano esa experiencia de cómo es cubrir a un equipo de la NBA, cómo es cubrir unas finales, que al final también tienes que tener ese puntito de suerte, ¿no? Que tú comentabas antes, para cubrir al equipo que precisamente llega a esas finales, ¿no? De hecho, hay muchos periodistas que se pasan una vida, ¿no? Cubriendo a su equipo y no logran ver este ambiente. Entonces, nada, agradecerte de nuevo por haberte pasado por aquí, por haber compartido tu experiencia, por habernos también
acercado, ¿no? A esos jugadores, a esos dirigentes, a esos entrenadores y también por explicarnos algo que todo el mundo habla, ¿no? Como la cultura hit, pero que es muy complicado, ¿no? Conocerla si no estás dentro, ¿no? Entonces también gracias, ¿no? Por acercarnos un poco qué es esto. Creo que se ha entendido un poquito mejor y que yo creo que toda la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues ahora lo tendrá un poquito más claro y seguro que si a lo mejor no tenía tan claro un equipo favorito, pues a lo mejor ahora se puede incluso decantar, ¿no? Por estos hits. Así que nada, Juan Carlos, oye, darte de nuevo las gracias y sobre todo, oye, desearte la mayor de las suertes. Ojalá puedas volver a cubrir unas segundas finales, ¿no? Un back-to-back de finales y, ¿por qué no? Oye, pues soñar con ese anillo, ¿no? Oye, ¿por qué no soñar con eso si ya hemos ido a 2 finales de conferencia seguidas? Eso es, eso es. El trabajo se ha alargado por un mes más con esas 2 finales de conferencia, porque bueno, si tu equipo queda Ujú, eliminado, se acaba el trabajo ahí. Pero ujú. bueno, haber podido cubrir 2 finales de conferencia consecutivas, una final de la NBA, eso te dice de que sí. En el caso del equipo, están haciendo las cosas bien. Renovar a Eric Spoelstra es parte de eso, de hacer las cosas bien. Creo que sí, si la suerte te acompaña, lo que te queda a ti es hacer el mejor de los trabajos, porque yo soy una persona que piensa de que la suerte sí existe y te golpea, pero cuando te golpea tú tienes que golpearla más fuerte para que lo que hagas se proyecte al 1000% y salga muchísimo mejor de como tú querías, porque la suerte lo que hace es impulsar tus buenas acciones. Entonces yo siento que todos tenemos suerte, solo que debemos estar preparados para el momento en que recibamos esa suerte y poderla hacer trabajar, hacer explotar en el buen sentido de la palabra. Te agradezco por la invitación, de verdad, muy contento de haber podido estar acá. Perfecto, Juan Carlos. Pues nada, oye, un fuerte abrazo y lo dicho, toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada.